Indignos, como nos recuerda este himno, venimos delante de ti. Solamente porque tu Hijo Jesucristo ha hecho una obra perfecta, nos podremos presentar delante de ti, oh Dios Santo. Me has dado una misión, Señor, en esta noche, que es hablar de ti. Cuida mis palabras, oh Dios. Y pido, Señor, que sea el poder de tu palabra en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, exhortándonos y convenciéndonos para ir y encontrar salvación solo en ti por medio de tu Hijo. Oh Dios eterno, háblanos por medio de tu palabra. Confío, Señor, que eres tú el que abre los oídos, que es tu palabra que atraviesa el corazón y la mente como una espada poderosa. Oh Señor, como un martillo, golpean nuestras mentes y corazones tan fuertemente que se quiebren al poder de tu Evangelio. Eso lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias, en Tito, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 9 al 11. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Retén, exhorta y defiende el Evangelio. Es el mensaje en esta noche, el cual comenzamos la semana pasada, y estamos hablando, si es su primera vez en medio de nosotros, de la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, un siervo fiel del Señor, a una iglesia que se encontraba en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, allá por el año 67 después de Cristo. Ahí la iglesia se encontraba o se estaba enfrentando a falsas enseñanzas dadas por falsos maestros que tenían apariencia de piedad. Ellos hablaban unas cosas, pero sus vidas demostraban lo contrario. Como hemos dicho en estos días, el tema de esta carta es el Evangelio. Y cómo viven aquellos que han creído el Evangelio del Señor Jesucristo. Si usted es una persona que nos visita, o ya usted es una persona que asiste regularmente a esta iglesia, Dios quiere que estudiemos este tema, que estudiemos esta carta, porque nos habla del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y ese es nuestro deseo. La predicación del Evangelio es necesaria, y por consiguiente, vivir este Evangelio todos los días para aquellos que lo han creído, conforme al modelo bíblico. Esos requerimientos, así como se dieron en el año 67 después de Cristo, están vigentes hoy para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Estos hombres de Dios son llamados a predicar el Evangelio. Ellos tienen que vivir vidas irreprensibles, que no sean señalados por su forma de vivir, de modo que su autoridad no sea reconocida. Estos hombres deben vivir vidas familiares que honren al Señor. Sus vidas morales deben representar la obra de Dios en sus corazones. Los no del versículo 8
o más bien 7, que dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, deben desaparecer cuando una persona es cambiada por el Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y son transformados en sí. ¿En cuáles? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueños de sí mismo. Estos no solamente son los requerimientos que Dios pide para un pastor, un anciano o un líder en la iglesia que está cuidando de la iglesia del Señor, sino para todo aquel que ha sido salvado, para todo aquel que ha creído el Evangelio. Son válidos y son necesarios para todo creyente. Son la evidencia de una vida que ha pasado de la muerte a la vida, que ha salido de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros debemos hacernos una pregunta a nuestras conciencias. ¿He sido yo cambiado por el Evangelio? ¿He sido transformado por el poder del Espíritu Santo? ¿Veo evidencias en mi vida de algo así que ha pasado? ¿He sido cambiado? Si usted no ve cambios en su vida, yo le ruego, yo le suplico, vaya al Señor Jesucristo. Refúgiese en el Señor, acuda a Él, clámele a Él, porque Él es la única esperanza de vida. No hay más que Él. Como último punto que Pablo pide a Tito que evalúen estos hombres es su postura doctrinal, la cual nosotros hemos comenzado a ver. Estos hombres deben tener una enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? ¿A cuál enseñanza fiel se refiere Pablo de estos hombres? Dice, retenedor de la palabra fiel. ¿Cuál palabra fiel es esa? El Evangelio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, no es otra cosa que esto. Es las buenas nuevas de Dios en Cristo Jesús para todo pecador. Que en Cristo hay perdón y vida. Que solo el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a los hombres, para limpiar sus vidas, para quitar la ira de Dios y reconciliarlos con el Señor. Solamente aquel que está en Cristo tiene la verdadera paz de Dios. No hay otra forma. El Evangelio no lo inventamos nosotros. El Evangelio no se inventó hace 100 años o 50 años o hace 200 años. Dios preparó el Evangelio desde la eternidad. Desde la eternidad. Y a nosotros se nos ha revelado a través de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros lo que tenemos que hacer es retener el Evangelio, recibir el Evangelio y retener el Evangelio. Nosotros no podemos cambiarlo. Cualquiera que quiera cambiar el Evangelio, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Un maldito. Un anatema. Cualquiera que cambie, quite o agregue palabras a este Evangelio, a esta palabra de Dios, es digno de ser quitado del libro de la vida. Y así sucederá. Así sucederá. El Evangelio no es un método de 5 pasos. Los 5 pasos para que usted sea salvo. No es eso. El Evangelio es la obra de Dios en el corazón, quitando las tinieblas y trayendo la luz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. El poder de Dios, la obra de Dios, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. El Evangelio es la justicia de Dios para la humanidad. No tiene nada que ver con dinero, no tiene que ver nada con promesas de salud, no tiene nada que ver con que le vamos a arreglar los problemas de su familia, los problemas de su trabajo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la salvación de las almas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tiene que ver con la promesa cumplida de un Salvador a favor de pecadores que merecían el infierno. Algunos han aprendido un plan de salvación.
Hay iglesias que enseñan un plan de salvación. Hay personas que se han aprendido varias formas y lo han afinado tanto que confían más en el método que en el poder del Espíritu Santo que cambia las vidas. Yo escuché de personas que decían lo siguiente: mire, déjeme con esa persona 10 minutos que yo lo convierto. No puedo convertir un gusano, no puedo convertir una hormiga. Es la obra de Dios en los corazones. Y hay personas que creen en eso, piensan y confían en un método. Nosotros debemos estar seguros que el Evangelio que hemos entendido y creído sea uno tal que podamos decir, tal como nos ha sido enseñado por la palabra de Dios. Un evangelio que se nos ha enseñado por la palabra de Dios. Si los hombres de Dios predican un evangelio que está arraigado a todo el consejo de la palabra de Dios, podemos escuchar ese evangelio. Pero hay algunos que nada más se han confiado: a mí el evangelio me lo enseñó tal persona. Bueno, ¿te has fijado que ese hermano que te enseñó eso sea el evangelio que viene aquí en la Biblia? Y debemos de escudriñar las Escrituras y hacer como aquellos hermanos en Berea que se preocupaban por aprender la palabra del Señor, por escudriñar la palabra del Señor. El Evangelio, la promesa del Evangelio cumplida en Cristo, lleva a los hombres a ver su vida ante la ley de Dios, les manda arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos. No se confían en la oración final. Haz esta oración y listo, asegurada tu salvación. Ya hizo la oración del pecador. Eso no salva, eso no salva. Salva el sacrificio perfecto de Cristo para todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Es el evangelio que cambia las vidas para dejar su pecado y amar a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo sus mandamientos. Deseo repetir algo que dije la semana pasada. Si retienes este evangelio, eres salvo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nadie puede retener algo que no ha creído y entendido. Nadie puede retener algo que no ha creído y entendido, y esto solo por el poder de Dios. Así que suplica al Señor: Señor, hazme creer y entender el evangelio. Clámale al Señor para que esto suceda en tu vida. Eso fue lo que hablamos en estos días acerca de retener el evangelio. Vamos a hablar acerca de lo que es la exhortación y la defensa del evangelio. Vamos a ver, dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué se debe hacer con el evangelio? Exhortar a los hombres. La palabra ahí es la palabra parakaleo, que nos habla de ver a alguien cara a cara y de forma personal. Es la palabra en griego. Es enfrentarse a esa persona personalmente, hablarle cercano e instarlo y alentarlo a recibir y aplicar la verdad recibida. Es por medio del evangelio, de esa exhortación que se aplica a los corazones y a las conciencias de los hombres para que ellos sean cambiados. Desde un púlpito nosotros exhortamos a través de la palabra de Dios, usando la verdad del evangelio. Pero la verdad del evangelio ha llegado a muchos a través de personas, persona a persona, personalmente. Y muchos pueden dar testimonio aquí: tal persona un día me llegó a hablar de Cristo. Esa persona le exhortó a la verdad de Cristo. Y es una labor que todo creyente debe hacer: hacerlos ver, rogarles que escuchen el mensaje del evangelio cara a cara, frente a frente. Hay quienes creen que el evangelio es algo que yo creí en un momento y ya no me sirve para más.
Cada día nosotros debemos ser exhortados con el Evangelio. Debemos ser exhortados con la sana palabra del Señor para vivir vidas agradables a Dios y para aplicar esas verdades a nuestras vidas. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículo 15. Hechos capítulo 13, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo comenzó a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, del Evangelio de la promesa. Hoy en la mañana el hermano Eduardo estaba hablando acerca del matrimonio y cómo el matrimonio debe reflejar el Evangelio de Cristo. Muchas veces cuando nosotros damos algunas palabras de consejería a los matrimonios, lo que nosotros hacemos es exhortarles. Y nosotros no llegamos a los matrimonios y decimos: mire, lo que usted debe hacer en su matrimonio es a la esposa, hágale postres a su esposo todos los días, así él va a vivir muy feliz con usted, va a ser un hombre muy dulce, tal vez gordo lo que va a llegar a ser. Usted a su esposa llévele flores todos los días y va a ver cómo ella siempre va a estar enamorada de usted. Nosotros no llegamos con ese tipo de cosas. Nosotros llegamos con exhortación a los matrimonios para que vivan vidas agradables a Dios. El esposo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa le exhortamos: sujétese a su esposo como esa iglesia que se sujeta a Cristo como su Señor. Y usamos el Evangelio para exhortar. Cuando nosotros llegamos a las personas, usamos el Evangelio para exhortarles y a vivir las vidas cada día. Hay personas que creen: el Evangelio solo me sirvió para cuando conocí a Cristo, después de ahí, o para hablar a las personas. No, el Evangelio lo vivimos todos los días, aquellos que hemos creído, y debe moldear nuestras vidas para vivir para la gloria de Dios. Dice este pasaje en Tito capítulo 1, versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana, ¿qué? Enseñanza. ¿Qué va a usar en esta labor de exhortación él? ¿Cuál es el instrumento? La sana enseñanza. Tal vez esto debe, si yo quisiera que quedara algo bien grabado en sus mentes en esta noche, es que solo la sana enseñanza producirá vidas espiritualmente sanas. Solo la sana enseñanza producirá vidas espiritualmente sanas, nada más. Por el contrario, la mala enseñanza lo que creará es una falsa piedad y vidas espiritualmente muertas. ¿Qué cosas están unidas a la exhortación? En primer lugar, la edificación, y en segundo lugar, esa herramienta que es la palabra de Dios. Es la labor de la edificación que tiene el pastor. Es una labor enorme y hermosa, valiosa y única para las personas. Y es por medio de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Pablo decía lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. La exhortación que nosotros recibimos cada día del Evangelio tiene como propósito edificar a los cristianos, crecer en Cristo, en conocimiento, en gracia, llevarnos a considerar la obra de Cristo cada día más en nuestras vidas, lo que Cristo murió y sufrió por mí, la obra perfecta de nuestro Salvador.
Cualquier enseñanza que no lleve a los hombres al Cristo de la Biblia es una falsa enseñanza. Cualquier enseñanza. Cualquier tema de espiritualidad que no lleve a los hombres a ver la necesidad de Cristo como su Salvador y su Señor es una falsa enseñanza. Es falsa enseñanza. Cuando usted entra a las librerías, cuando usted va a los supermercados y ve esos estantes llenos de temas espirituales, supuestamente, y no te van a llevar a Cristo como tu Salvador y tu Señor, eso es mentira, es falsa enseñanza. Es falsa enseñanza. Cualquier doctrina que nos lleve a los hombres a una vida de amor y temor por Cristo no es edificación, no es edificación. Para que esta sea una buena enseñanza, tiene que ser una enseñanza tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Yo no puedo venir aquí a inventarme el Evangelio. El Evangelio ya se nos ha sido dado. Yo no puedo inventar algo. Hay pastores que creen que, wow, miren lo que me encontré aquí. Como si nunca un hombre de Dios lo hubiera predicado. Dios ha cuidado su iglesia y ha edificado su iglesia por muchísimos años. Y el Señor ha estado edificando su iglesia y cuidando su iglesia. Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia de Cristo meditaba en las Escrituras, en las enseñanzas de los apóstoles, cómo compartían el pan. Y ellos hacían aquellas cosas que Dios les había mandado. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Meditar en su palabra. Hablar de Cristo. No podemos hablar de otra cosa. Porque hay personas que dicen, yo quiero algo nuevo en la iglesia. Yo quiero que me enseñen así algo nuevo, algo extraordinario. La edificación siempre va a ser a través de Cristo y del Evangelio. Porque ese es el poder del Señor para cambiar vidas. Las señoras a veces tienen remedios para curar ciertas enfermedades, ¿sabe? Este remedio me lo enseñó mi abuelita y usted lo va a preparar así, póngale tanto de agua y póngale esta hierba y va a ver cómo se cura. Y usted ese remedio se lo va a pasar a la hija y ahí va de generación en generación. Y así es como lo utilizan. Pero un día a una hija se le ocurre, yo tengo en vez de esto voy a ponerle esto que... Y ya cambia el remedio de la familia que había estado por tanto tiempo y que había servido. Y ya tal vez aquel remedio no va a tener el efecto esperado, sino que aquel ya le dolió la panza, ya quién sabe qué va a pasar. Nosotros no podemos cambiar el propósito ni el tema del Evangelio. No podemos cambiarlo. Nosotros tenemos que ser fieles con la predicación del Evangelio, que es para la gloria de Dios, en los que se salvan o en los que se pierden. La conversión de las almas y la cantidad de las almas es algo que solo le pertenece al Señor. Solo le pertenece a Él. Nada más. Nosotros debemos ser fieles en esa enseñanza, exhortando a los hombres. Cuando nosotros exhortamos a los hombres, a las personas, nosotros debemos estar seguros que estamos hablando lo que Dios nos ha mandado. Miren, estos no son recomendaciones. No son recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Yo le sugiero, sería conveniente, y usted verá si lo toma o no lo toma. Es una recomendación, pero Dios no da recomendaciones, Dios da mandamientos. Dios da órdenes, tal como ha sido enseñada. Nosotros no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. No podemos variar lo que ya Dios ha dicho. Y nosotros debemos aceptarlo como mandamientos de Dios, porque despreciar los mandamientos de Dios, ¿sabe qué es? Despreciar a Dios mismo.
desprecie los mandamientos de Dios, usted está despreciando a Dios. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted ama a Cristo, va a amar su palabra y va a desear la enseñanza de Dios como una orden, como un mandamiento para su vida. No son recomendaciones. Hay que obedecerla. Dios tiene la razón y no necesitas ir en contra de la palabra de Dios para comprobar que Dios tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Nuestro Dios es sabio, infinitamente sabio. La forma de llegar a los corazones de los hombres para salvación es la predicación del Evangelio. Exhortarles para que entiendan que no existe otro método para tener la vida sino solo en Cristo. Que ellos entiendan y crean el Evangelio. Hermanos, todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que son hijos de Dios, pueden exhortar. ¿Sabía? Todos podemos exhortar. Vamos a buscar un momento Romanos 15:14. Todos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Romanos 15:14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es necesario para esto? Estar llenos de todo conocimiento y de toda bondad. De todo conocimiento y de toda bondad en el Señor. Exhortar con sana enseñanza. No tiene el propósito de hacernos teólogos egoístas. Somos enseñados y aprendemos para enseñar a otros y a nosotros mismos a vivir vidas para la honra y gloria de nuestro Dios. Yo no quiero aquí llenarme de conocimiento nada más para hacer, wow, qué conocimiento que tiene, qué sabio que es. Yo quiero aprender del Señor para exhortar a mis hermanos, para que ellos sean edificados, para que vivan vidas para el Señor Jesucristo. Vidas agradables al Señor. Hermanos, hoy estamos aquí reunidos. Hoy estamos aquí reunidos. Y una de las razones por la que la palabra de Dios nos dice que debemos estar aquí, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una bendición poder estar aquí en la casa de Dios y exhortarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. Es una bendición. Cada vez que tú no vienes, te estás perdiendo la bendición de ser exhortado. Te estás perdiendo esa bendición. Por otro lado, el siervo de Dios debe convencer a los que contradicen. Vamos a Tito, donde estamos en nuestro pasaje de hoy. Dice, puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿A los que contradicen qué? El Evangelio, la palabra del Señor. Y aquí vamos a comenzar con un tema de la defensa del Evangelio que se va a desarrollar por varios pasajes, que nos va a llevar a reconocer a los falsos maestros, su falsa enseñanza y lo que debemos hacer con esos falsos maestros. La defensa del Evangelio. Y no es algo solo para los pastores están llamados a hacerlo, pero es algo que todo creyente debe de hacer, todo creyente. Los hombres de Dios retienen el Evangelio y lo defienden. La palabra retener viene del griego antecho, que significa aferrarse firmemente. Ahora que estamos estudiando el libro de Nehemías con el pastor Eduardo, hay un pasaje en el capítulo 4, versículo 17, que decía lo siguiente, o que dice lo siguiente: los que edificaban en el muro
los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Puede ser una alegoría. Con una mano retienen el evangelio y con la otra lo defienden. Somos llamados a retener el evangelio, pero también a defenderlo. A defender el evangelio que hemos recibido. Convencer. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo llama a Timoteo a que como obrero no se avergüence de la palabra de Dios y que use bien la palabra de verdad. Lo llama a usar rectamente esa palabra y a no a librar batallas inútiles o discusiones que no conducen a la edificación. Yo me alegro mucho por los medios tecnológicos. Ha sido de gran bendición. ¿Cuántas personas no han llegado al conocimiento del Señor? Pero yo te digo una cosa, ten cuidado, porque muchas veces las redes sociales, muchos se han visto involucrados nada más en discusiones inútiles que no sirven para edificación. Quieren defender el evangelio y lo que hacen más bien es gastar su tiempo vanamente. Se meten en vanas palabrerías. Porque así es. Cuídate de cómo usas esos medios. Si va a ser para edificación, va a ser para la gloria de Dios, para que los hombres amen más a Cristo y se llenen, o va a ser nada más para discusión. Los hombres de Dios somos llamados a edificar la iglesia con el evangelio, pero al mismo tiempo llamados a defender ese evangelio. Juan Calvino, uno de los reformadores, decía lo siguiente: que un pastor necesita 2 tonos de voz, uno para reunir a las ovejas y el otro para alejar a los lobos y a los ladrones. Con una voz tierna llama a las ovejas, pero con una voz fuerte ahuyentar a los lobos y a los ladrones. Eso no se hace con pleitos, no se hace con el puño cerrado, no se hace con golpes, se hace con la verdad del evangelio, se hace con la palabra de Dios. Por eso somos llamados a conocer bien la palabra de Dios, a trazar bien la palabra de Dios, a retener la forma de las sanas palabras que hemos recibido. Así es como se defiende el evangelio. Hermanos, y para esto hay que ser valientes. La verdad es que sí. Para defender el evangelio hay que ser valientes. Esa valentía solo puede venir del Señor. Valientes en obedecer sus mandamientos, valientes en retener el evangelio. Y no nos imaginamos hasta cuánto. Algunos en esa defensa del evangelio han llegado a morir, han llegado a perder sus familias, a sufrir por la causa de Cristo. ¿Estás tú dispuesto a sufrir las consecuencias de la predicación? Como pastor, como cristiano, como creyente, ¿estás dispuesto a morir por el evangelio? Que Dios nos haga hombres y mujeres valientes para defender el evangelio. Pero es necesario que conozcas verdaderamente el evangelio por el cual estás dispuesto a morir. Cuando hablamos de convencer, no nos referimos a la obra de cambiar los corazones, porque nosotros sabemos que solo esto lo puede hacer Dios, ¿verdad? Pasar de la luz, de las tinieblas a su luz, solo lo puede hacer Dios.
La palabra en griego de convencer se refiere a exponerlos a su maldad, a mostrarles que son culpables delante de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo, a exponerlos a su maldad, a mostrarles su condición delante de Dios. Y es difícil entender esta labor si no es aparte del Evangelio, y que somos llamados a reconciliar a los hombres con Dios por medio del Evangelio. Debemos entender que debemos hacer todo lo posible para que los hombres busquen al Señor. Debemos hablarles, y habrá personas necias, como dice ahí, contumaces. El versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Llamar a los hombres a que vean su maldad y que se arrepientan de su mal proceder, que se arrepientan aquellos que están predicando en contra del Evangelio. Y esto debemos hacerlo cuando sea necesario. Nosotros no vamos a andar buscando pleitos, hermanos. No, esto no es así. Es cuando alguien demande de nosotros razón de la esperanza que hay, vamos a hablarles de Cristo. Y si es necesario defender el Evangelio, vamos a defender el Evangelio que hemos recibido. Y debemos hacerlo. Vamos a buscar Judas capítulo 4. Judas, no es capítulo 4, verso 4, ¿verdad? Porque no hay capítulo acá, disculpen. Dice, el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 de ese mismo pasaje dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender. Estos hombres, estos engañadores, estos falsos maestros en la isla de Creta, en medio de la iglesia, de los cuales había muchos, ellos enseñaban cosas, pero su vida era completamente otra. Podían hablar de la gracia de Dios, pero ellos vivían vidas en libertinaje. Eran engañadores. Pablo dice que son muchos. Son muchos los engañadores, y como ya hemos sabido, los engañadores nunca andan con un rótulo al frente que dice soy engañador. Ellos no andan con un rótulo. Ellos agregan o quitan cosas de la verdad, y ya con solo eso están engañando. Ellos son desobedientes a la Biblia. Ellos desean establecer sus propias enseñanzas. Su enseñanza es vana, vacía, porque no se conforma a la verdad del Evangelio. Sus consejos pueden parecer bonitos y hasta hacernos sentir bien, pero no toman el consejo general de la palabra de Dios. Ellos no desean mostrarnos toda la palabra de Dios, nos muestran un versículo nada más, y con ese versículo ya quieren que creamos toda la enseñanza que ellos... Y se somete ese versículo a la verdad y al contexto, vemos que no quiere decir eso. ¿Está lo que ellos dicen de acuerdo con toda la generalidad de la Escritura? ¿Dicen la verdad de Dios o solamente la media verdad? Son como Satanás, que dicen ciertas cosas pero ocultan otras. Algo que el apóstol Pablo nos dice para que lo reconozcamos es: mire lo que dice y vea cómo viven. Vea lo que ellos hablan y vea cómo viven. Véalo. Pablo nos da esa luz para que podamos entender esto.
Definitivamente estos falsos maestros no buscan las cosas de Cristo, no cuidan del rebaño de Dios. ¿Sabe qué quieren? La plata, las ganancias deshonestas. Ellos no desean enseñar una vida de piedad, porque si ellos enseñan una vida de piedad, ¿sabe qué va a pasar? Ellos se van a ver muy mal. Se van a ver realmente mal. Porque la piedad verdadera en otros va a demostrar la maldad que hay en ellos. Ellos no desean hablar de la verdad del Señor Jesucristo. Son falsos maestros. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Pablo nos dice que muchos de ellos eran aquellos llamados de la circuncisión o eran los judaizantes. Estos enemigos de Cristo. Vamos a buscar Judas, un momento. Judas. Este Judas no es el Judas que negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino, como él dice al principio, el hermano de Jacobo. Y al final dice lo siguiente, versículo 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué debemos hacer con estos falsos maestros, con estos engañadores? Que se pierdan y que se vayan al infierno todos. El Señor dice aquí, háblales de Cristo, háblales del Evangelio si tienen la oportunidad de hacerlo, pero sabe, ten cuidado, que ellos no te vayan a arrastrar en su maldad. Pero hay que hablarles. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Cristo. A veces nosotros pensamos, ese nunca se va a salvar. Ese que está metido hasta el fondo en el pecado, ese no se salva. ¿Quién eres tú para decir eso? Si aquel hombre en la cruz, ese malhechor, fue salvado por la gracia de nuestro Dios. El Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso. Y debemos de hablarles del Señor Jesucristo. No voy a terminar en esta noche, pero solamente quiero comenzar con este tema que tiene que ver con la defensa del Evangelio y reconociendo a estos hombres y su falsa enseñanza. Su falsa enseñanza. Vamos a ver el versículo 10 en Tito. Solo vamos a avanzar un poco. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En el versículo 14 nos dice algo acerca de ellos, también algo más. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué es esto de la circuncisión? Tal vez usted nunca ha sabido acerca de esto, y es rápidamente, era una operación que se hacía en el miembro reproductor de los hombres donde se quitaba una parte externa. Fue dado al pueblo de Israel como una señal de aquel pacto que Dios hizo con Abraham, que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. En Éxodo 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pero esa circuncisión no era algo solamente externo, sino que el Señor había enseñado que tenía algo relacionado directamente al corazón. En Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice el Señor, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La realidad de esa operación externa tenía que ver con una operación directamente en el corazón. Los niños a los 8 años, a los 8 días de nacidos, eran circuncidados. Un niño no se podía circuncidar a sí mismo, lo circuncidaban sus padres. La obra de Dios en el corazón no la puede hacer usted, la tiene que hacer Dios en su corazón. Es la obra de Dios. Israel se confió en eso. Ellos pensaron que esa obra externa los iba a convertir en el pueblo de Dios.
Las obras externas no sirven de nada delante de Dios. Era un cambio en el corazón. Ellos se confiaron en esto, se hicieron orgullosos. Tuvieron una falsa confianza. De nada servía esto. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 16. Gálatas capítulo 6. Los 6 versículos 11 al 16. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estos hombres enseñaban que una circuncisión era importante. Enseñaban de Cristo, pero a la par de Cristo enseñaban la obra de la circuncisión. Y Pablo les dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva vida en el Señor Jesucristo. Quiero tener las aplicaciones en esta noche para nuestras vidas y continuaremos la próxima semana. Si usted estuvo hoy en la mañana, un joven aquí en esta iglesia dio un testimonio acerca de cómo el Señor lo convirtió, de cómo el Señor lo transformó. Y él decía que se había llenado de conocimiento, pero todo ese conocimiento que él tenía no le servía de nada porque no vivía eso que él enseñaba o creía. Hay quienes pretenden iluminar a otros y ellos mismos no han sido iluminados por la luz de Cristo. Han escuchado las exhortaciones, han escuchado de Cristo y la obra perfecta de Cristo y todavía continúan igual. Tal vez tú estás en esta condición y hay desánimo en tu vida. Hay depresión por continuar igual después de escuchar una y otra exhortación que te hace ver tu condición delante de Dios. Y tú dices, pero ¿por qué yo sigo igual? Y no he cambiado. Has llegado a sentir que tu alma se seca, que eres como una vasija que tiene un hueco y que nunca se llena. Lo primero que deseo decirte en esta noche es que tú no desmayes en seguir exponiéndote a la sana palabra del Señor, porque lo único que puede darte vida es la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. No descanses, no desmayes. Si eres exhortado, no dudes de que Cristo es el Salvador y que te debes entregar a Él. Cree en Él. Tal vez durante muchas predicaciones tus pecados han sido revelados y las predicaciones han sido fuertes. Algunos me dicen, hermano, yo salgo de aquí así desbaratado. Pero fieles son las heridas del que ama. Porque nuestro propósito de esas heridas, de esas exhortaciones, es para que tú vayas al Señor Jesucristo. Para que tú encuentres refugio en el Señor Jesucristo, quien es el único que da vida, la única verdad, la única luz, la única vida. Deseamos que tú corras al Salvador y que le clames a Él y que le supliques que te dé vida. Y ¿sabe qué? Al que a mí viene, dijo el Señor,
no le echo fuera. No le echo fuera. Solo la palabra sana producirá una fe sana. Síguete exponiendo a la palabra de Dios. Confía que ella es poderosa para cambiar la vida. Si tú eres un creyente, hay algo que no debemos olvidar. Estas exhortaciones que se dan aquí en la iglesia te han hecho crecer. Cuando una planta no crece, muchas veces está muriendo. Muchas veces está muriendo. ¿Amas tú hoy más a Cristo que lo amabas ayer? ¿Te regocijas cada día más en la palabra de Dios que ayer? ¿Deseas conocer cada día más al Señor Jesucristo y su gracia? Cuando hay cena del Señor, tú dices, yo no me puedo perder la cena del Señor, porque es un gozo para mí estar aquí y recordar cómo Cristo murió por mí. Yo no deseo perderme un culto, porque yo voy a ser exhortado, voy a ser recordado de la obra de Cristo a mi favor. ¿Estás viendo eso en tu vida? Mira, si tú no ves esas evidencias en tu vida, preocúpate. Es el Espíritu Santo que hace una obra en nuestras vidas. El Señor no va a cambiar nada que no haya comenzado aquí en esta vida. Nada. Mira cómo estás edificando. Mira si tú estás sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Fíjate muy bien. Ten cuidado y revisa tu vida y la obra de Dios en tu vida. Cuando los pastores te exhortan, ¿cómo lo tomas? ¿Como una recomendación? ¿O lo tomas? Este hermano me está enseñando la palabra de Dios y yo debo obedecerla porque es un mandamiento de Dios. No es una recomendación. Dios te dice que hagas eso. Revisa tu vida. Si esas exhortaciones que son sanas en la palabra de Dios están cambiando tu vida. Y para terminar en esta noche, qué engañoso es el corazón. Hermanos, hay falsos maestros, montones. Las iglesias se llenan de falsos maestros. No solo la iglesia católica enseña, escuche bien, no solo la iglesia católica romana enseña que la salvación es por obras. No solo la iglesia católica romana enseña eso. Da plata y vas a estar bien con Dios. Ten este pañuelito, eres cristiano. Métete en ese ministerio, hermano, ya está en ese ministerio, ya es hermano. Salvación por obras. Haz esto. Y nos llevan a los hombres a confiar plenamente en el Señor Jesucristo. En vez de iglesias, son sinagogas de Satanás. Y hay muchas. Este es el plan de salvación. Haz esto, plin, 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 ora y ya, estás listo. Salvación por obras. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Solo a Él. Mira a Cristo, mira su sacrificio, perfecto por un pecador como tú y como yo. No te confíes en nada en esta vida, solo en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo a favor de pecadores. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos, oh Dios, que nos sigas exhortando por medio de tu palabra. Que nos sigas hablando y que cambie nuestros corazones. Oh Señor, hay tanta falsedad en el corazón. Hay tanto engaño en el corazón. Creyendo que por nuestras obras, por nuestra forma de vivir, podemos ser aceptos delante de Dios, delante de ti. Y la única forma de ser aceptos delante de ti es por tu Hijo amado. No hay más. Por su obra perfecta. Oh Señor,
que los que han escuchado este mensaje puedan poner su confianza plenamente en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, suplicamos que tú escuches a aquellos que con un corazón arrepentido, confesando sus pecados y creyendo solamente en ti, vienen para encontrar la vida que solamente está en ti. Sálvalo, Señor, por tu misericordia. Oh Padre Santo, rogamos que este Evangelio que hemos escuchado siga transformando nuestras vidas cada día, que meditemos en él, que nuestra boca se llene de él y que honremos y glorifiquemos tu nombre. Y en ti oramos. Amén. Voy a pedirles que se pongan...